La Medium. Ese programa de televisión donde vemos cómo Teresa Caputo hace conexiones entre nuestro mundo y el más allá, a través de espíritus que quieren manifestarse hacia sus familiares o amigos. ¿O es eso lo que nos hacen creer? ¿Será cierto? ¿O quizás hay cosas que todavía no sabemos de la Medium? Descúbrelo en este video. Yo soy Septus y esto es lo que no sabías de la Medium. ¡Comencemos! Las equivocaciones de la Medium en las sesiones con sus clientes. Teresa Caputo no solo tiene su programa de televisión, sino que también tiene su show de sesiones de lecturas en vivo, donde asisten miles de personas esperando que con suerte Teresa les haga una lectura. Pues en estos eventos ha habido muchos casos que, según informes, Teresa ha empezado a hablar de otra persona. Y los participantes se han sorprendido, pues Teresa en estas situaciones hace como si no estuviera equivocada. Es decir, como si ella tuviera la razón sí o sí. Pero los participantes aseguran que la persona que Teresa describió o la historia detrás de esta era otra persona totalmente diferente a su familiar o amigo. Lo cual es extraño. Si ella realmente habla con los espíritus como lo autoproclama, ¿los espíritus no le dirán quién es su familiar? Porque sería muy extraño pensar que el espíritu confundió a su familiar con otra persona. Pero esto no solo pasa en los shows en vivo, sino que también en las grabaciones de los episodios del programa. Detrás de escenas, algunos participantes han relatado cómo Teresa ha cometido este mismo error, pasando momentos incómodos. Por supuesto, estas sesiones de lectura no se muestran en el programa, porque causarían mucha desacreditación por parte de los espectadores. Ahora dime tu opinión, ¿crees que hay algún motivo por el cual Teresa comete este error? Escríbelo en los comentarios y te estaré leyendo y respondiendo. Muchos han afirmado que algunas sesiones de lectura y escenas del programa están escritas. Como hemos visto en mi canal, muchos reality shows tienen escenas actuadas bajo guión. Dos ejemplos claros de esto es Tacaños Extremos y Cake Boss. Pues la Medium no se queda atrás. Se ha rumorado de personas cercanas o vecinos de Teresa que algunas escenas del programa están escritas al mero estilo del dramatismo. Ya hemos visto la misma técnica en otros programas que he mencionado en el canal, pues esto lo hacen para dar la máxima experiencia de entretenimiento al público. No me sorprendería que la Medium utilizara este mismo método, pues al fin y al cabo lo que ellos quieren es tener al público entretenido, sin importar demostrar lo que es real y lo que no es real. Rumores de que se le subió la fama a la cabeza y es una diva en los sets de grabación. No hay duda de que Teresa es una persona altamente conocida y que tiene mucho impacto en sus fieles seguidores. Gracias a esto ha obtenido mucha fama a lo largo del tiempo, pues se dice que a Teresa las cámaras, el glamour y la atención se le subieron un poco a la cabeza, ya que algunos han afirmado que puede ser un tanto diva o creída en los sets de grabación. ¿Crees que este rumor es cierto? Escríbelo en los comentarios para saber tu respuesta. El éxito de la Medium ha facilitado que estafen a muchas personas. Bien, para entender esto, primero deben saber qué es un psíquico o una psíquica. A modo de resumen, básicamente es una persona que afirma utilizar la percepción extrasensorial para así identificar información oculta a los sentidos normales, en particular la telepatía, la clarividencia o los medium. Ok, si no me entendiste, ahí te va el resumen del resumen. Un psíquico o una psíquica es una persona que se autoproclama tener poderes, talentos o habilidades inexplicables por las leyes naturales. ¿Cuál es el problema de esto? Pues básicamente que no hay forma de confirmar que estos poderes, talentos o habilidades son reales. Por lo tanto, hay muchas personas que afirman ser psíquicos solo para estafar a la gente. Lo que nos lleva a la Medium, debido a la fama que ha obtenido, ha dado lugar a que muchas personas se autoproclamen con los mismos poderes que esta. Y como no hay forma de evidenciar, mucha gente cae en la estafa perdiendo su dinero.
El problema de esto es que mucha gente se autoproclama con los mismos poderes que ella, debido a la fama que ésta tiene. ¿Por qué se cree que la medium estafa a su público? Muchas personas han asistido a las sesiones en privado o a los eventos en vivo y han salido decepcionados o enfadados, debido a que consideran que todo es una estafa o vil mentira. E incluso ha decepcionado a fanáticos que creían rotundamente en ella, hasta que asistieron a una sesión o a los eventos en vivo. Muchas personas han dejado su opinión en el sitio Ticketmaster. Yo era un fiel creyente de Teresa y vi cada uno de sus programas. Mi hija pequeña murió este verano y necesitaba creer en algo. Después de esta noche ya no soy un creyente. La mayoría de los miembros de la audiencia se fueron derrotados y decepcionados. Parecía fuera de lugar y casi todas las lecturas eran como sacar los dientes para hacer coincidir la información. Y así como estos, hay muchos otros relatos de personas que han tenido un encuentro con la medium. Antes de continuar, si te gusta el video, dale like y suscríbete si te gusta mi contenido. Dicho esto, continuemos. Muchas personas que asisten a los eventos en vivo son investigados previamente. Se ha filtrado información que relata cómo las personas que asisten a los eventos en vivo, antes de ingresar, son entrevistados, y no es una entrevista superficial, es una entrevista a detalle sobre su pasado y eventos de impacto o importancia. No sé ustedes, pero esto da mucho que pensar. Una cliente admitió datos importantes. Una cliente que apareció en el programa admitió que los productores la entrevistaron sobre el fallecimiento de su esposo antes de reunirse con Teresa para que tuviera su sesión de lectura. Ella relató que previamente tuvo una extensa entrevista sobre este acontecimiento antes de que fuera a reunirse con Teresa. Esto es muy sospechoso, pues ¿qué necesidad había que los productores preguntaran extensamente sobre este hecho en específico? Que luego, mágicamente, Teresa sabía. Juzguen ustedes. Los $2 millones que le pagaban a la medium a cambio de demostrar sus habilidades. Ya vimos cuál es el problema de los autoproclamados psíquicos, pues en base a esto hay un desafío hacia ellos llamado Paranormal Challenge. Básicamente, este trata de que Jim Randi, un mago jubilado, se ofreció a pagar $1 millón a cualquier psíquico o medium que pudiera demostrar sus habilidades. Y sorpresa, hasta la fecha no hay ganador, pues ningún psíquico o medium ha podido demostrar sus habilidades con hechos reales contundentes. Incluso otro mago llamado Chris Angel retó directamente a Teresa a través de Twitter. Acepta mi desafío de $2 millones o deja de explotar a los vulnerables. Si eres legítima, serás 2 millones más rica. Lo único que tenía que hacer Teresa para recibir $2 millones era demostrar legítimamente sus habilidades. Y adivinen, no aceptó el reto. ¿Creen que se debe a que no tiene ninguna habilidad como ella lo autoproclama? ¿O simplemente no le apeteció demostrar sus habilidades a cambio de $2 millones? La técnica psíquica que utiliza Teresa para hacer creer que tiene poderes sobrenaturales. Un investigador de mitos llamado Ray Tebo dijo que Teresa utiliza una técnica psíquica de la vieja escuela para engañar a sus clientes. Esta técnica consiste en hacer lecturas en frío, analizando el lenguaje corporal, la ropa, su tono de voz y otras impresiones para así hacer suposiciones sobre una probabilidad sobre alguien. Si no entendiste, ella básicamente hace preguntas simples esperando acertar y si acierta, establece el siguiente paso a su lectura falsa. Es por eso que vimos anteriormente que ella se equivoca muchas veces, porque ella intenta adivinar esperando acertar. Ahora bien, dejando de lado la técnica de estafa que utiliza, también la desacredita el hecho de que investiga previamente a algunas de las personas que asisten a sus eventos en vivo o que aparecen en el programa. Otro punto es el hecho de que se diga que muchas escenas son actuadas.
Así que basándonos en esto, no se podría decir cuáles escenas del programa podrían ser reales y cuáles podrían ser falsas. Así que con todo esto dicho, juzguen ustedes, si creen en ella o no. Si llegaste hasta aquí, te dejaré esta playlist con otros programas que seguramente conoces. Yo soy Septus, hasta la próxima.